Acero al carbono o acero inoxidable, tercera parte, hoy le toca al acero inoxidable. El acero inoxidable es un acero más moderno, su desarrollo empieza en la primera década del 1800 y su desarrollo tarda unos 100 años, hasta la primera década de 1900. Durante ese periodo muchos investigadores arrogan así la invención del acero inoxidable, gente de todos lados, franceses, ingleses, alemanes, suecos, polacos, norteamericanos. Discusión inútil hoy en día, pero es a partir de 1910 más o menos donde ya aparecen los aceros inoxidables, incluso la denominación stainless steel, el acero inoxidable, aparece alrededor de 1910 con aceros como de la línea 400, que son los que se usan, algunos de los aceros inoxidables que se usan en la cuchillería. Habíamos dicho que el acero era hierro y carbono. Los cuchilleros utilizábamos entre el 0,6 y el 2%. El acero inoxidable para ser inoxidable tiene que tener un agregado además de cromo, del 12% de cromo, superior al 12% de cromo para que sea inoxidable. ¿Cómo funciona esto? El cromo reacciona con el oxígeno a temperatura ambiente y forma una película del orden del micrón, es decir, estamos hablando de la milésima de milímetro, una reacción superficial que genera una película que impide la penetración de oxígeno en el acero, por lo tanto se frena ahí el proceso de oxidación, no sigue avanzando. Es cierto que es más duro. Habíamos dicho que la dureza estaba en un acero, estaba dado en función del porcentaje de carbono que tenía, pero si yo tengo un cuchillo de acero al carbono y un cuchillo de acero inoxidable, los dos con la misma cantidad de carbono, el de inoxidable va a ser más duro. ¿Por qué? Porque el cromo, por otra parte, reacciona con el carbono y genera el carburo de cromo, que es el que le agrega la dureza. Y además, muchos aceros inoxidables tienen el agregado de vanadio que mejora la retención de filo. Las herramientas de corte se les agrega vanadio al acero porque tienen esa mayor capacidad de retener filo. Lo que uno puede escuchar de los cuchilleros es que uno no puede lograr un filo tan bueno como con acero inoxidable como acero al carbono. Lo cierto es que sí se puede obtener un filo tan bueno. Y las hojas de afeitar son de acero inoxidable. Del mismo acero inoxidable martensítico, ¿se acuerdan que hablamos de la martensita? Que se templa en acero inoxidable y tiene un filo impecable. Con respecto al afilado, yo les había dejado un pero la vez pasada con respecto al filo de los cuchillos de acero inoxidable. Y hay un trabajo publicado hace mucho tiempo por un tal John Jurasic. Esta persona en Norteamérica tenía una empresa de afilado. Ellos, entre otros clientes, tenían muchos frigoríficos y matarifes. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron cuchillos iguales con el mismo afilado, unos en acero en carbono y otros con acero inoxidable. Y se lo entregaron a los operarios que estaban 8 horas por día cortando carne y hueso sin decirle de qué material era cada uno de ellos. Y al final del día les preguntan cuál de los cuchillos le había resultado mejor y todos se inclinaron por el de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque a lo largo del día habían logrado retener el filo y no hubo que reafilarlos. Incluso algunos decían que lo iban a seguir usando al día siguiente porque seguía cortando tan bien como al principio. Por lo tanto, ¿qué puedo decir del acero inoxidable? Si bien tiene la contra de que me va a llevar más tiempo al afilado, por un lado va a tener una duración del filo que está en el orden de 4 o 5 veces más que la de acero al carbono con cuchillos de igual contenido de carbono, ¿no? Y además tampoco le va a agregar gusto a la comida, que era lo que pasaba con el acero al carbono. Y además van a ser resistentes a la corrosión, por un lado, tanto del agua, pero también de ácidos, sobre todo si tienen en su composición molibdeno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del limón, del vinagre? Esos ácidos atacan el acero de carbono, pero no lo van a hacer en el acero inoxidable. Con respecto al filo, en una próxima entrega les voy a explicar una forma diferente. Quizás ninguno de ustedes use
esta forma de filado. Especialmente recomendable para cuchillos de acero inoxidable o de cuchillos de alto contenido de acero al carbono con alto contenido de carbono, que son más duros de afilar. Es un proceso en 2 etapas que lo que me va a facilitar es que cada vez que yo pierda el filo, el reafilado lo voy a tener que hacer nada más que con la piedra sentarla de grano más fino, es decir, estamos hablando arriba de 600, 1000. Con esa piedra uno va a poder retener el filo fácilmente, lo va a recuperar el filo rápidamente. Sigue la encuesta, no se olviden de votar, acuérdense, edad y acero al carbono o acero inoxidable. Recuerden que era fácil, si decía 40i era que tenía 40 años y me gustaba el inoxidable, 65C tenía 65 años y me gustaba el acero al carbono. No dejen de suscribirse, dar likes, que a los que hacemos Instagram para nosotros es un mimo. Y nos vemos en la próxima entrega. Ya voy a tener procesado todos los datos, voy a mostrarles qué salió del resultado de la estadística, a ver si podemos obtener alguna idea de qué es lo que está sucediendo, si era una cuestión generacional como podía suponer yo en un principio. Así que nos vemos en la próxima entrega. Gracias.